Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, con todas. Gracias por asistir, por estar presenciando este conversatorio. Un conversatorio que lo organiza el Grupo de Investigación, Comunicación y Subjetividades, ¿no? Que es parte del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y reúne a tres especialistas que además son mis amigos y amigas, ¿no? Así que estoy doblemente emocionada, que van a hablar sobre subjetividades en el documental peruano de la última década, ¿no? El orden va a ser, primero va a hablar Sofía Velázquez, después va a hablar Bruno Rivas y después Paula Chávez, ¿no? El conversatorio, digamos, trata, ¿no? O indaga sobre 4 documentales peruanos, Senials, ¿no? De Paula Chávez, de Todas las cosas, que se han de saber, ¿no? De Sofía Velázquez, y Bruno también indagará o investigará sobre Contigo Perú e Identidad, ¿no? 2 documentales sobre fútbol peruano, ¿no? Y la idea es, digamos, centrar la discusión en tanto documentos audiovisuales que se constituyen precisamente como espacios de tensión, de disputa, ¿no? Entre el ámbito histórico-social y mundos más interiores, ¿no? Específicamente donde se construyen diversas subjetividades peruanas, ¿no? Que es uno de una de las líneas de investigación de nuestro grupo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a presentar a Sofía Velázquez. Ella es cineasta y docente, dirige, edita, escribe, investiga. Sus trabajos han formado parte de muestras de cine, de arte, de video fuera del Perú. Estudió comunicaciones en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y tiene una maestría en antropología visual también en la PUC, ¿no? Donde también enseña en diferentes programas, ¿no? Ha cursado el taller de escritura de proyectos en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños en Cuba en el 2016. Además, entre los años 2017 y 2018 formó parte del taller Travesías, organizado por la cineasta peruana belga Mari Jiménez. Su última película, De todas las cosas que se han de saber, está por estrenarse, así que vamos a conocer en calidad de primicia un poco su documental. Es miembro además del colectivo artístico Mercado Central y de manera paralela dirige talleres de cine y creación para mujeres en espacios de reclusión. Bienvenida, Sofía, y mil gracias por tu tiempo. Tienes 15 minutos y yo te voy avisando. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Buenas tardes con todos, todas y todes. Es un poquito raro hablar de una película que no se ha visto todavía porque la peli todavía no se ha estrenado, pero se va a estrenar muy prontito. Pero igual, es un poco extraño. Aún así, creo que me parecía interesante compartir algunas ideas con los que estamos aquí. Voy a mostrar 2 pequeños videos antes de empezar. Primero el tráiler, que lo estarían viendo en calidad recontra primicia, porque ni siquiera lo he sacado de mi isla de edición. Y segundo, un pequeño fragmentito de la película, bueno, ya que estamos hablando documental, de la película documental, de todas las cosas que se han de saber, bueno, he dirigido y en la que he estado trabajando en los últimos años de mi vida, muchos años de mi vida en esto. Les comparto entonces los 2 fragmentos, primero el tráiler y luego un pequeño fragmento y luego comento algo sobre eso. Se resuelve. Artículo primero. Cámbiese los nombres de algunas importantes arterias de nuestra ciudad,
por los nombres de las más importantes obras y poemas del poeta universal César Abraham Vallejo Mendoza. Girón Córdoba, calle Trilce. Girón Sucre, calle Paco Yunque. Girón José Gálvez, calle Poemas Humanos. Girón Diego Ferré, ahora calle Dados Eternos. Girón Espinar, calle Tusteno. Girón Francisco Pizarro, calle El Arte y la Revolución. Girón Tacna, calle Fabla Salvaje. Y el Girón Ayacucho, calle Idilio Muerto. Anoche he tenido un sueño. ¿Sí? Un pedazo he estado, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué te has soñado? Estaba en la puerta parado y vino un hombre, no recuerdo su rostro, no recuerdo. Ese fue el tráiler y ahora les muestro un fragmento más pequeño aún de un bloque de la peli. Un segundo. Creo que es aquí. Ya. No es Gulpes, es golpes. Escúchame, ¿acá murió César Vallejo? No. ¿Sí? Acá fue su tumba, porque César Vallejo murió en París, en su cama. ¿Acá? Por una enfermedad. Acá no sé. Acá pusieron una tumba nomás, porque si sacamos todo esto no está el cuerpo de Vallejo. Yo vi una tumba. Así que si lo pisoteamos no nos pasa nada. Porque estoy acá no hay ningún muerto. ¿Y si hay un...? Mira. No es el código. Pero un peludo. Es muy peludo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Un peludo de Dios, como la resaca de todo. No, mejor oye, mejor hay que hacerlo los dos al mismo tiempo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ello la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros filas o los heraldos negros que nos mandan a la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma y alguna fe adorable que el destino blasfema. Bien, con esos dos fragmentos quería un poco iniciar mi presentación. Tengo un PPT muy básico, pero igual lo comparto para que no estén viendo todo el rato mi cara solamente. Esta película fue grabada a fines del 2018 en Santiago del Chuco, en la Sierra de la Libertad, al norte del Perú, que es la ciudad donde nació, no sé si se puede ver bien, donde nació César Vallejo. En fin,
bueno, hice esta película, entre muchas otras cosas, porque me gusta Vallejo, me gusta la poesía y me gusta pensarlo como un símbolo más allá de las ideas convencionales sobre la angustia del acartonamiento, la densidad, la oscuridad o la tristeza, ¿no? Creo que Vallejo, y creo que es algo que se puede notar sobre todo en Trilce, ¿no? Tiene un espíritu muy lúdico, ¿no? Lúdico con todo lo que la palabra implica, ¿no? De juego, pero también de infancia, también de otras emociones que complejizan su lado melancólico de la vida, ¿no? Y que no por ser más ligero deja de ser existencial también, ¿no? Entonces, me interesaba mucho su figura, ¿no? Entonces fuimos con un equipo, ahí por ahí vieron en el fragmento a Willy, el sonidista, a grabar a Santiago de Chuco, y esta peli no es para nada una biografía, no cuenta la vida de Vallejo, es más, casi muy poco se habla de él. El momento en el que ven estos niños recitando sentados sobre una tumba ficticia, ¿no? Porque bueno, la tumba real está en París y Vallejo está enterrado en París, pero en Santiago de Chuco, en el cementerio, hay una tumba construida exactamente igual y con la placa también en francés, así como la de París, que es como una tumba vacía, pero es una tumba símbolo, tumba homenaje, tumba elemento en el medio de ese espacio. Ese momento es uno de los pocos en donde se recitan poemas, entonces, ¿de qué habla la película? ¿No? Porque no necesariamente es tan directamente de Vallejo, entonces yo pienso que se puede hablar de la sombra, ¿no? que ejerce Vallejo sobre Santiago de Chuco, y cómo esta sombra, cómo esta aura, puede ser sombra o puede ser un aura también, afecta, influye, interviene, dialoga, conversa con los habitantes del lugar, ¿no? En ese sentido, de lo que hablaré hoy, o de lo que estoy hablando en realidad, no es tanto de una subjetividad desde la realización, si bien también considero que esta película, como todas las narraciones, o como todos los productos culturales, tienen una fuerte perspectiva en donde la subjetividad mía se hace manifiesta, se pone de manifiesto de muchas maneras, sobre todo porque particularmente en esta película hay mucha aparición del equipo de realización, ¿no? Y del proceso de realización, no mucha, pero algo, sino que me interesa sobre todo comentar respecto a las subjetividades bajo este halo, bajo la sombra de Vallejo, ¿no? Porque finalmente la película sucede ahí, sucede con eso, con estos elementos, con estas personas que de cuando en cuando se van acercando a nosotros porque convocamos a un casting y les pedimos que nos cuenten sobre sus vidas, así de abierto, así de etéreo, y estas vidas de vez en cuando se van tejiendo con ciertos universos reales y mágicos de la poesía de Vallejo. O de la historia de Vallejo mismo, que todo eso se confunde, ¿no? Pongo aquí las subjetividades que navegan entre la realidad y la ficción porque el lenguaje es un lenguaje que a mí me interesa, este límite entre lo real y lo que no es real, ¿no? Pienso que nuestras vidas cotidianas tienen más de ficción que de realidad, ¿no? Las vidas que nos contamos cotidianamente. Pienso que este es el límite en donde todo esto sucede, ¿no? Y este límite es el que ha permitido expresar o contar o mostrar o compartir las subjetividades que suceden bajo esta idea, ¿no? ¿Qué memorias que se disparan a partir de la figura del poeta, a partir de las tensiones existentes entre las diferentes narrativas y representaciones sobre Vallejo? Wow, esa pregunta es muy grande. Supongo que cuando lo escribí pensaba que podía ser fácil un disparador para comentar, pero veo ahora que es una pregunta bastante pesada. Creo que lo que quise decir aquí es que, como lo decía anteriormente, en la película Vallejo funciona como un disparador, ¿no? Un disparador de narrativas y un disparador de subjetividades, ¿no? Y la idea es que en esta película, o más bien, esta película termina por construir un mundo particular que sucede concretamente, geográficamente en Santiago de Chuco, pero que también puede ser un mundo extrapolado, sacado de ese contexto y llevado a cualquier otro lado, ¿no? Termina
por construirse alrededor de esta imagen, alrededor de este símbolo, ¿no? Y es ahí en donde la gente confunde, de alguna manera, su vida con la historia, su vida con la narrativa, su vida con la ficción, ¿no? Perdón. Otra cosa interesante que sucede en este espacio de representación, que es la película, es que estas subjetividades entran en conversación con muchas ideas relacionadas con la modernidad y con la tradición, ¿no? La idea de Vallejo como símbolo es muy importante a niveles romántico, ¿no? Pero también a nivel concreto, ¿no? Construir a Santiago de Chuco como un espacio de la poesía, como la capital de la poesía, como el lugar, la tierra de la poesía, donde una vez al año llegan peregrinajes de literatos, escritores famosos de todo el mundo que vienen a conocer la Casa de Vallejo, que además está restaurada con financiamiento minero, ¿no? Con financiamiento del canon minero, a conocer dónde vivió, ¿no? A conocer por qué calles caminó, a conocer en qué lugares se inspiró, ¿no? Es un suceso sumamente romántico, pero también es una manera de generar turismo para ellos, ¿no? Entonces, Vallejo tiene esta dualidad, ¿no? Representa una tradición literaria, representa un mundo que se quiere conservar, que se quiere mantener presente, pero también representa el progreso, digamos, de la manera más neoliberal dicha, ¿no? El avance, ¿no? Y constantemente, y como hay financiamiento del canon minero en esa zona, constantemente hay, ya se imaginan, ¿no? Como sucede en las zonas donde hay el canon minero presente, construcciones, restauraciones. Entonces está la Alameda del Poeta, está el busto en la plaza principal que siempre se va reestructurando, que siempre se va cambiando, que se vuelve a hacer, ¿no? Y está esta cosa tan interesante y tan curiosa que es el renombre de las calles, ¿no? En algún momento se decide, ¿no? Por decreto municipal, que todas las calles de Santiago de Chuco van a tomar el nombre de diferentes libros, o de los libros más conocidos de este Sarmiento, ¿no? Entonces, creo que en el tráiler se ve en un momento en donde este funcionario está leyendo el decreto oficial y está estableciendo los nombres de las calles y qué nombre es reemplazado por qué otro, ¿no? Entonces, es en este universo que ya de por sí termina siendo, o empieza siendo mágico, confuso, en donde sucede todo esto, ¿no? Y en donde lo que esta película un poco intenta, ay, perdón, no sé qué hice, salí de acá, y en donde, ese era el último, y en donde lo que esta película intenta un poco hacer es construir una forma de ser y estar, ¿no? En el mundo, pero que no solamente implica recoger lo que sucede en ese lugar, no solamente implica registrar o capturar o ser testigo, ¿no? Sino que desde el lenguaje cinematográfico y desde el lenguaje documental, el interés es ayudar a generar, ¿no? Y a propiciar que todo eso que sucede en potencia, que es toda esta sensibilidad, que toda esta idiosincrasia, que toda esta manera de entender y de mirar el universo se potencie, ¿no? Y se explaye y se presente, y que se haga presente en el filme, ¿no? Entonces, por ahí es la manera en la que en esta película se construyen, digamos, o se complementan la construcción de subjetividades que, otra vez, derribando un poco los mitos tradicionales sobre lo que un documental debería ser, no está mostrando lo real, ¿no? No está mostrando lo que sucede realmente, sino que está mostrando la potencia de esa realidad, ¿no? La potencia de esa situación espacio-tiempo.
La película también muestra, como le dije al inicio, un momento en donde el equipo de grabación se integra, aparece delante de cámaras, ¿no? Se muestra, salgo yo, me muestro yo, digamos, hay momentos en donde efectivamente el equipo de rodaje nos vemos muy tontos, haciendo preguntas muy tontas, sobre todo yo que soy la que hacía las preguntas. Y accionando de manera muy tonta. Pero exponer eso me parecía que era parte de mi interés por cruzar estas subjetividades y por terminar de mostrar cómo el propio proceso de realizar cine es también la narrativa en sí misma, ¿no? Esto no es nada nuevo, no lo he inventado yo, ni mucho menos, esto se hace desde hace muchísimos años, muchos directores, mucho tipo de cine lo hace, pero creo que en esta película aporta en tanto permite poner en discusión temas como la representación, ¿no? Relaciones de poder, ¿no? Vínculos humanos, ¿no? Relaciones humanas, ¿no? Y procesos, bueno, ya dije representación, pero quería referirme sobre todo a procesos de representación en los que el involucramiento es de ida y vuelta, ¿no? No solamente es un equipo de realización que va y representa, sino que además quien es representado toma la batuta de su propia representación y empieza a jugar con su propia representación y propone maneras de representarse, ¿no? En este caso, por el lugar que les estoy contando, esa manera de representarse tiene mucho que ver con Vallejo, ¿no? Ya sea a favor o en contra, digamos, pero las maneras de representarse tienen mucho juego que tienen que ver, mucho juego relacionado con la poesía y con la producción de Vallejo. Entonces, esta película es un poco un espacio en donde conversa la ficción, lo real, los procesos de construcción, la poesía, obviamente la poesía, y todos estos elementos conjugan para intentar, más que armar una representación, discutir sobre los procesos de representación, ¿no? O proponer un espacio para discutir los procesos de representación, que también es una representación en sí misma, ¿no? Y que creo que de esa manera aportan, si es una manera de decirlo, a pensar en cómo construimos nuestras propias subjetividades y cómo el cine es capaz de conversar y negociar con esas subjetividades, ¿no? Eso es. Hola, Sofi, muchas gracias. Gracias también por el estreno en este espacio La de primicia, la primicia. la primicia de tu película. Un lujo. Aprovecho para comentarles a los participantes, a quienes están en la sala, que pueden hacer sus preguntas por el chat, y al final los ponentes van a responderlo. No sé si puedo activar sus audios, pero si activo sus audios los activo también. Bien, entonces vamos con el segundo, con Bruno, que va a ir el segundo y que va a hablar precisamente de dos documentales también, ¿no? Pero Bruno Rivas es periodista de la PUC, ¿no? Es magíster en estudios culturales también en la PUC y es máster en escritura creativa en español de la Universidad de Salamanca. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas de la PUC. Es docente del Departamento de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Universidad y de la Facultad de Humanidades de la Universidad Continental. Es autor de la Guía Política del Mundial de Fútbol Rusia 2018, publicado por Meeting. Es coeditor también de Juegos Políticos, el Deporte y las Pugnas que mueven al mundo, publicado este año por la UPC. Y es el compilador de Reinventándonos, los retos de la COVID-19 y la nueva normalidad, publicado el año pasado por el 2020. Además es coautor de La inevitable globalización, enfoque cultural y económico del escenario mundial,
publicado por la UPC el 2017, y De Oscura Globalización, publicado también por la UPC el 2020. Ha publicado y editado además numerosos artículos en revistas indexadas. Bienvenido, Bruno, te escuchamos, igual que Sofía, tienes 15 minutos y cuando quieras. Buenas tardes con todos y todas. Gracias al Departamento de Comunicaciones y al Grupo de Comunicación y Subjetividades por la oportunidad de poder compartir con ustedes una investigación que hice en los últimos años. Y bueno, voy a compartir un PPT para poder conversar más adelante. Bien, esta ponencia la he titulado La construcción de una nación, desde el documental deportivo peruano, los casos de Contigo Perú e Identidad, que son los dos documentales de los cuales quiero hablar en esta oportunidad, ¿no? Y dentro de esta mesa de subjetividades en el documental peruano de la última década. Bien, quisiera empezar mirando, ¿no?, de alguna manera, cómo es que nació la idea de este artículo, ¿no? Y este artículo parte de la clasificación como oportunidad, ¿no? Hay que recordar que en el 2017 se dio un hecho a todas luces extraordinario, ¿no? ¿Por qué extraordinario? Porque Perú logró clasificar al Mundial de Fútbol después de más de 30 años de frustración, ¿no? Como todo evento extraordinario, ¿no?, este suceso dio pie, ¿no?, a una serie de oportunidades de reflexión, ¿no? Una reflexión que, por ejemplo, empezó por el hecho de pensar en nuestra cultura, pensar en nuestra identidad nacional, ¿no? Si nos remitimos, por ejemplo, a Benedict Anderson, cuando pensamos, ¿no?, en la nación y en las identidades nacionales, tenemos que reconocer que son procesos arbitrarios, no son procesos naturales, el de formar parte de eso, ¿no? De que si uno mira, por ejemplo, un país como el Perú, un país que empieza por el norte, en Tumbes, que termina por el sur, en Tacna, que tiene 3 regiones sumamente distintas, ¿no?, como es la costa, la sierra y la selva, uno se preguntaría por qué es que estamos unidos, ¿no? Si, por ejemplo, nuestros compatriotas de la selva, algunos de ellos tienen probablemente más cosas en común con sus vecinos de Brasil, o los tumbesinos con sus vecinos de Ecuador, ¿no? O los puneños con sus vecinos de Bolivia. Y es por eso que el proceso de crear una nación, que como dijo alguna vez Benedict Anderson, es como el proceso de un pegamento. ¿Cómo hacemos para unir piezas que no necesariamente van a estar unidas naturalmente? Y es por eso que tienen que surgir una serie de objetos o una serie de discursos que soporten estas ideas de nación, ¿no? ¿Cuáles son naturalmente esos objetos? Son la bandera, el escudo nacional, el himno nacional, pero yo diría que también en los últimos años otros objetos que han aparecido como símbolos de unificación de la nación es la camiseta de la selección peruana, ¿no? Al ser el fútbol el deporte más popular de nuestro país, el poder que tiene una camiseta nacional, yo diría que está cada vez más cerca, ¿no?, al de la bandera, al del escudo y al del himno, ¿no? Por ejemplo, si pensamos nosotros, ¿cuándo fue la última vez que cantamos el himno nacional? A menos que estemos en una fuerza armada, a menos que estemos en el colegio, que no es el caso de muchos de los que estamos aquí en esta conferencia, ¿no?, o en una entidad del Estado, son muy pocas las posibilidades que uno tiene de cantar el himno nacional, y termina haciéndolo como al inicio de un partido de la selección, ¿no? Entonces, era importante, ¿no?, reconocer las reflexiones sobre esa clasificación y su incidencia, ¿no?, en la cultura. Pudimos ver, por ejemplo, los medios de comunicación, donde hubieron muchas entrevistas a antropólogos, sociólogos, historiadores, ¿no?, sobre qué había cambiado en nuestra sociedad que permitió, ¿no?, que fuéramos al Mundial después de tanto tiempo.
Y vamos a ver que el cine también ha participado en ese proceso de introspección, ¿no? De búsqueda de nuestra identidad nacional y por ende de nuestras subjetividades, ¿no? Porque la nación finalmente es parte importante en la construcción de nuestra subjetividad, ¿no? Nosotros, para encontrar nuestra subjetividad, al entrar en la sociedad, finalmente nos tenemos que reconocer como parte de una nación. En este caso sería la nación peruana, ¿no? Es por eso que en esta ponencia tiene como objetivo, ¿no?, reconocer las manifestaciones de la identidad nacional que aparecen en el documental deportivo peruano. Ahora, cuando pensamos en el documental deportivo, ¿no?, lo primero que tenemos que reconocer es de que las relaciones entre el documental deportivo y el cine, entre el espectáculo deportivo y el cine y la identidad ha sido estrecha desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que quizás de las primeras décadas, ¿no?, en las cuales el cine se popularizó. Uno de los grandes ejemplos que podemos encontrar de esa relación, ¿no?, entre deporte, cine e identidad es el documental Olimpia, ¿no?, este documental de la directora alemana Leni Riefenstahl, ¿no?, un documental famoso no solamente porque fue un documental de propaganda nazi, sino también por sus habilidades técnicas, ¿no? En ese documental ya podíamos ver movimientos de cámara, uso del lenguaje cinematográfico, que planteaban o colocaban a este documental dentro de la vanguardia, ¿no?, del cine. Pero no solamente por eso, no solamente por sus habilidades cinematográficas, sino también por la construcción o por participar dentro de la construcción de nación que tenía en ese entonces en mente Hitler, que tenía en ese momento el partido nazi, que era el de presentar, ¿no?, los Juegos Olímpicos de Berlín del 36, ¿no?, como una oportunidad de publicitar, ¿no?, su forma de vida y plantear, ¿no?, que hay una mirada fija en los cuerpos, por ejemplo, de los deportistas, ¿no?, como la mirada de cuerpos superiores, ¿no? Hay que recordar que el nazismo tenía esa terrible idea de las razas superiores, y justamente un documental como Olimpia los conducía a eso, ¿no?, construir la subjetividad del alemán, ¿no?, como una raza superior, la raza aria, que se impone frente a deportistas de otras naciones, ¿no? Ese documental terminó siendo, como vemos, un aparato propagandístico importante para Alemania, pero marcó la pauta, ¿no?, de lo que serían los siguientes documentales vinculados con las Olimpiadas. A partir de entonces vamos a encontrarnos con muchos documentales generados por el país anfitrión, en el que se buscaba destacar, ¿no?, el papel del organizador, ¿no?, y el de sus deportistas. No tenemos que ir muy atrás o muy lejos, perdón, para reconocer esto. Si vemos después de los Panamericanos de Lima, los Panamericanos y los Panamericanos, se emitió un documental, bueno, y varios documentales vinculados con esta competición que nos hizo tan felices en el momento, ¿no? Entonces, como vemos, el documental deportivo es un género que puede reconocerse como importante y generador de identidades, ¿no? Y es por eso que también fue escogido. Pero también tenemos que ubicarlo en su contexto, ¿no? Hay que recordar que en la segunda década del siglo XXI trajo consigo un crecimiento importante del número de cintas nacionales. Se hablaba del boom del cine peruano, ese boom que encabezó Asumare, la trilogía de Asumare, pero que nos mostró también muchos otros géneros, el género de terror, ¿no?, la comedia musical, ¿no?, y dentro de ellas también el género deportivo. Dentro de estas películas se dieron varias de ellas, como la que podemos ver aquí, ¿no?, en la presentación, la de 11 machos, que tuvo parte 1, parte 2, y me parece que pronto va a haber incluso hasta una serie de televisión, también con los 11 machos, o Calichín, ¿no?, esta película también protagonizada por Miyachiro, ¿no?, en donde se ficcionalizaba, ¿no?, y que tuvieron éxito de taquilla. Ahora, el cine deportivo peruano, yo lo puedo clasificar básicamente en 3 tipos, ¿no? Primero, las ficciones ambientadas en el mundo del fútbol, ¿no?, como las nombradas anteriormente, 11 machos y Calichín. Los biopics, dedicados a jugadores populares, ¿no? Ahí podemos reconocer como las más representativas las películas de Guerrero,
y de Farfán, también a propósito de la clasificación del Perú al Mundial en el segundo caso, la de Guerrero fue antes, ¿no? Y los documentales relacionados con eventos destacados del deporte de la última década. En este caso, yo he elegido los casos de Contigo Perú e Identidad por dos razones, ¿no? Primero, porque a diferencia de otros documentales que se hicieron, tenían una mirada más vinculada a la formación justamente de subjetividades y cultura e identidad, y por otro lado, porque se realizaron en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Vamos a encontrarnos con imágenes de los partidos de Perú en Rusia, ¿no? Cosa que no pasaba con otros documentales, o que aquellos que sí lo hicieron tenían una mirada más de reportaje que de mirada a profundidad. Entonces vamos a pasar a hablar un poco sobre ambos documentales. Y en el primer documental, Contigo Perú, ¿no? Es un documental que fue dirigido por Eduardo Mendoza y que aprovecha la coyuntura para poner en evidencia que hay más de un Perú, ¿no? Hace un ratito hablaba de cómo nosotros somos un país muy distinto, ¿no? Y justamente Eduardo Mendoza lo que hace es seguir, ¿no?, la trayectoria de la selección en Rusia, pero al mismo tiempo trasladarse a las diferentes regiones para observar cuál era el influjo de la selección en la costa, la sierra y la selva. Es así que veremos, ¿no?, imágenes, ¿no?, de los hinchas en un restaurante del Callao, veremos a una familia que vive en Ica, ¿no? Veremos después también a una escuela en Tarapoto, ¿no? Veremos también a una familia en Cusco, ¿no? Y vemos allí entonces las grandes diferencias que hay entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el Cusco nos encontramos con una familia de quechohablantes, ¿no? Por ejemplo, en Ica nos encontramos con una familia de afrodescendientes, en el puerto del Callao nos encontraremos con el clásico criollo, ¿no? Es una manera entonces de mostrar, ¿no?, esa comunidad imaginada llamada Perú, que, como decíamos, encuentra su ungüento, encuentra su pegamento en la participación del Perú en ese mundial, ¿no? Vemos entonces que parte importante, ¿no?, de la construcción de subjetividades está por redefinirse o identificarse, ¿no?, con esa camiseta, con esos jugadores, ¿no? Asimismo, vamos a encontrar en el documental, ¿no?, cómo observar también a los hinchas, tanto en el Perú como los que están en Rusia, porque también podemos encontrar a varias personas que son entrevistadas en la misma Rusia, muchos de ellos migrantes, ¿no?, personas que viven en Estados Unidos, en países de Europa, que aprovecharon la oportunidad para ir a ver a su selección en Rusia, ¿no? Y vemos cómo la respuesta de esos hinchas es ver a esa entrega del equipo, ¿no?, como un ejemplo de empeño, ¿no?, como una muestra del peruano que todos queremos ser, ¿no? Esa idea de que ya queremos estar alejados, ¿no?, de la idea de división, de la idea de atacarnos entre peruanos, y que más bien la selección nos está dando esa oportunidad de reconocernos como parte de una comunidad, ¿no?, como que podemos lograr superar las grandes trabas, ¿no? Eso entonces en torno a Contigo Perú. Ahora voy a pasar a Identidad, ¿no? Aquí la obra de José Carlos García también utiliza, ¿no?, sí, un camino similar al del anterior, ya que plantea la clasificación del Perú al Mundial como una excusa para reflexionar sobre la peruanidad, ¿no? Vamos a ver que inteligentemente José Carlos García hace un paralelo entre los fracasos de la selección, ¿no?, y las crisis que vivimos. Por ejemplo, vamos a ver de que la pésima performance, ¿no?, de la selección en las eliminatorias para Italia 90 iba en consonancia con una época terrible de nuestro país, donde sufríamos una hiperinflación tremenda, ¿no?, donde sufríamos todavía los atentados terroristas, ¿no? Entonces no parecía raro, ¿no?, que la selección no fuera tan mal, viviendo tanta situación de incertidumbre, ¿no? Luego más adelante, cuando se dan todos estos escándalos de la dictadura fujimorista, tampoco es que no nos podíamos salir entonces de los problemas. Sin embargo, con la clasificación del Perú al Mundial, y aquí nuevamente el director apela a diferentes voces para buscar reconocer qué pasó,
por qué es que hemos logrado, ¿no?, clasificar después de 32 años. Hay una correlación, ¿no? Y lo que se puede encontrar es que también los logros de la era Gareca, ¿no?, terminan planteando esa unificación de la nación, que encuentra, ¿no?, en los jugadores de la selección, que encuentra la camiseta de la selección, a un peruano diferente, ¿no? A uno joven, emprendedor, ¿no?, sin miedo, a dar todo para poder sacar al Perú adelante, ¿no? Es la gran pregunta que se suelta, ¿no?, la cinta de identidad, si es que esa clasificación al Mundial planteaba un antes o un después de la identidad nacional, ¿no? Planteando entonces conducirnos a una subjetividad del peruano ganador, del peruano empeñoso, del peruano emprendedor, ¿no? Desde esos marcos nos plantea identidad reconocernos. Bueno, yo creo que me estoy pasando de tiempo, así que voy a pasar a las conclusiones finales. Los documentales entonces ponen en evidencia el papel unificador que está cumpliendo la selección peruana de fútbol, ¿no? La clasificación al Mundial de Rusia 2018 colaboró en ese proceso que ha llevado a que la camiseta blanquirroja se transforme en el símbolo del nuevo peruano, ¿no?, del emprendedor que a pesar de las dificultades es capaz de salir adelante con esfuerzo y de lograr grandes hazañas, ¿no? Y la segunda gran conclusión es que, aunque el Perú es un país multicultural, la comunidad imaginada está encontrando en los tiempos de la selección un eje en el cual respaldarse. Si antes los fracasos del plantel nacional ponían de manifiesto la carencia de una identidad nacional que agrupe a la población, el nuevo régimen da la esperanza de que es posible encontrar un camino si es que los peruanos dejan de lado sus diferencias y trabajan unidos como la selección. Bueno, con esto concluyo mi parte y me quedo a la espera de las preguntas que quieran venir del público. Gracias, Bruno. Sí, aprovecho también para comentarles a los participantes que pueden hacer sus preguntas por el chat y yo las leo hacia el final. Y también pueden levantar la mano y podemos activarles el audio a quienes levanten la mano. Bien, ahora viene Paula Chávez. Bienvenida, Paula, gracias por participar. Paula es directora de la empresa audiovisual WeLight Audio y Video y productora del estudio de diseño y mezcla de sonido cinematográfico Fade Out. Ha colaborado en los últimos 15 años en las áreas de sonido directo y postproducción de audio de cortometrajes y largometrajes en cine y video, así como en diversos productos radiales educativos y documentales. Es codirectora del corto experimental Apaisado del 2018. Es creadora y codirectora y guionista de la serie ilustrada Ana y el COVID, Pequeñas Historias, ¿no?, del 2020, que fue un proyecto ganador de Innovate Perú 2020-2021. Es directora además de su primer largometraje documental, Senials, ¿no? También en estreno este año, si no me equivoco, Paula, ganador de una mención especial del 8º Festival Internacional de Cine de Noida de India. Ejerce la docencia en el área de sonido y de realización audiovisual en diversas instituciones de formación superior. Es magíster en antropología visual y licenciada en comunicación audiovisual por nuestra universidad. Tiene además estudios de ingeniería de sonido en el Instituto Superior Orson Welles y en la Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de los Baños en Cuba. Bienvenida, Paola, y tienes como Bruno y como Sofía 15 minutos. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar con ustedes esta noche, con todos los que están. Bienvenidos, bienvenidas. Agradezco además al Departamento de Comunicaciones y al grupo de subjetividades que está organizando de alguna manera esta charla. Y bueno, esta vez me toca compartir un poco lo que ha sido la experiencia y el proceso del documental que hace muy poquito acabamos de estrenar aquí, y eso nos da mucha alegría porque de alguna manera he estado buscando lograr un espacio, ¿no?, digamos, muy a pesar de la pandemia y de las limitaciones que hay para exponer ahora nuestro trabajo audiovisual. Entonces acabamos hace unos pocos días de estrenar en el Festival de Cine Internacional Lima Alterno. Y bueno, quisiera un poco compartir con ustedes esta noche lo que ha sido el proceso de realización del documental, a propósito de que ha sido además mi tesis de maestría
en antropología visual, ¿no? Entonces voy a compartir mi presentación. Ahí estamos. Y contarles un poco este proceso desde sus inicios y de cómo un poco motiva en mí compartir o conocer un poco lo que ocurre con una generación a la cual yo pertenezco, que es justamente la que le da el nombre al documental, que son los seniors, ¿no? Que es precisamente un rango de personas nacidas entre, ahí se especifica un poco, 1977, 1983, esto es aproximado, y que determinan un poco esta generación bisagra entre lo que han sido previos a ellos, pues la famosa generación X y los millennials, ¿no? Que son los que a partir de los 80s, bueno, toman un poco el poder en el espacio y en los espacios públicos, etc., ¿no? Este interés de mi parte, más allá de que yo pertenezca también a esta generación, no era mi intención participar directamente del documental cuando empezamos a hacer el proceso desde la maestría, sino era un poco conocer lo que le ocurría a mis contemporáneas, acerca de una preocupación de mi parte, de un interés de mi parte, que era de cómo sienten y cómo perciben su propio tiempo o sus propios tiempos, ¿no? Entonces, con esta idea general es que propongo la tesis documental, y hay un link que se puede compartir, está en el repositorio de la universidad, así que pueden revisarla cuando gusten. Y entonces esto es un poco lo que yo les quiero compartir, ¿no? Este proceso de cómo llego aquí, cómo llego al documental, al largometraje. Primero, a partir de una idea, ¿no? A propósito de esta charla y de que estamos hablando de las subjetividades en el documental peruano, ¿no? Y de los ejemplos que ya han puesto los colegas, amigos, en las dos exposiciones previas, yo partiría pues de esta frase que dice que efectivamente pues esta interacción que existe entre quienes investigamos y a quienes investigamos o a quienes estudiamos de alguna manera, que somos finalmente personas todos, y que evidentemente genera esta subjetividad muy natural porque es un punto de vista muy particular, en lugar de aniquilar, dice aquí, objetiviza de alguna forma el trabajo, es decir, la potencia, la favorece, ¿no? Entonces, partiendo de esta lógica, que además es una lógica muy moderna de los estudios antropológicos, de la antropología reflexiva, etc., es sobre la cual yo me agarro un poco y sustento un poco esta muestra o este interés mío de querer estudiar lo que a mí también me está afectando de alguna manera o está pasando por mí, ¿no? Entonces, rápidamente, solamente para dar una idea general de lo que me empieza a llamar la atención, digamos, de lo que yo le llamo una problemática, ¿no? Y es lo que está pasando con las mujeres. ¿Qué está pasando con las mujeres que tienen este rango de edad en este momento? El documental se hace a lo largo de unos 2 años más o menos. Y justamente son mujeres que tienen más o menos entre 35 y 40, ¿no? Es un momento, digamos, en la vida de las mujeres en donde hay mucha dedicación de su tiempo hacia otras personas. Y eso lo dicen las estadísticas, ¿no? Ahí se habla, por ejemplo, del cuidado hacia otros, miembros de la familia, etcétera, de 12 horas al día. Entonces, esta es una situación real, si bien la encuesta tiene algunos años, es algo que no ha cambiado, y que me empieza a mí a llamar la atención a propósito de buscar información, leer mucho y digamos, encontrar un poco el sustento a mi interés personal, de que esto es una realidad, ¿no? Es una realidad complicada realmente, porque nos limita bastante, ¿no? Otra idea que surge a propósito de esta problemática es acerca de cómo somos las mujeres, ¿no? Cómo somos las mujeres y cómo debemos ser las mujeres, y cómo se tienen ideas desde preconcebidas, digamos, desde que uno es muy pequeña, ¿no? De cómo debemos ser y cómo debemos comportarnos, esta famosa y conocida mística de la feminidad, ¿no? Entonces, esto implica pues una creación de identidad femenina muy particular, que está basada en jerarquías muy marcadas, ¿no? Y en donde definitivamente el poder no lo tenemos nosotras, no tenemos la independencia ni la libertad, como si lo tendrían, por ejemplo, los hombres o lo tuvieron desde siempre, ¿no? Entonces, esta es otra de las ideas bases
que va cuestionando el documental o la idea del documental. Después esta idea del tiempo y de qué está ocurriendo con nuestro tiempo, y esto es en general no solo con las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre con el tiempo libre, con el tiempo usado para la recreación? No existe, o cada vez existe menos, ¿no? Se habla de una pobreza de tiempo, por ejemplo. Hay muchos autores que hablan últimamente de la pobreza de tiempo, que es esta falta de tiempo para nosotros poder hacer nada. A veces dicen también es parte del tiempo libre, ¿no? O simplemente relajarnos, ¿no? Ese tiempo cada vez es menor, cada vez se diluye más por las responsabilidades, necesidades, etcétera, por el sistema, en fin. Otra idea interesante me parecía hablar de las mujeres desde un punto de vista de una mujer también, ¿no? ¿Por qué no? La antropología reflexiva, si bien es algo que en los últimos años se empieza a hablar más y se empieza a conversar más acerca de esto, pues la verdad es que los trabajos hechos o los estudios hechos sobre dinámicas o sobre experiencias de las mujeres en un inicio, me refiero a décadas atrás, era siempre visto desde lo masculino, ¿no? Desde el punto de vista de los hombres. Entonces, también un poco aportar en ese sentido me parecía súper interesante, ¿no? Y por qué no hablar de nosotras desde nosotras, ¿no? Y bueno, también la idea del tiempo, ¿no? De hablar del tiempo, en este caso en los estudios antropológicos, el tiempo se puede ver de distintas disciplinas, ¿no? La física, qué sé yo, la historia, en fin, pero el tiempo desde los estudios más de las ciencias sociales, digamos, es básicamente cómo nosotros o cómo los individuos percibimos este tiempo, ¿no? Cómo nos afecta este tiempo de manera subjetiva. Y eso es lo que hace de alguna manera interesante estudiar por qué esta percepción del tiempo puede ser importante para conocer, por ejemplo, en este caso, un determinado grupo de personas, ¿no? Entonces, sobre esta base, digamos, de la problemática general que planteo, baso mi pregunta general, por decirlo así, ¿no? Mi cuestionamiento más importante, y es el que me lleva a arrancar con el estudio, ¿no? ¿Cómo experimentan y perciben su tiempo? En la actualidad, las mujeres limeñas, en este caso, el grupo generacional conocido como Seniors, ¿no? Pertenecientes a la clase B. Ese era un poco mi espacio, mi círculo en el que yo misma estaba transitando, y esto a su vez tenía pues un par de precisiones sobre mis intereses, ¿no? Por un lado, conocer un poco cómo gestionan su tiempo, cómo manejan sus rutinas, es decir, tenía que yo dedicarme a conocer rutinas, hacer seguimientos a mujeres, ¿no? A saber qué cosas hacen con su día a día exactamente, y tomando en cuenta todos estos espacios en los cuales se desempeñan, ¿no? Espacio íntimo, privado, familiar, y espacio más público, quizás laboral, en fin, ¿no? Y otra pregunta era si de alguna manera estas personas, en este caso estas mujeres, tenían algunas características en común. A propósito de esta experiencia de vida, de estas trayectorias, ¿no? Y que de alguna manera forman parte de esta percepción del tiempo, y si se les puede de alguna forma caracterizar, ¿no? Es una pregunta que yo debo decir que aún puede quedar un poco en camino de resolverse, ¿no? Y creo que la tesis intenta buscar respuesta a esta pregunta, pero creo que puede dar a muchos más estudios, ¿no? ¿Cómo hice la investigación? Bueno, el uso de la técnica principal fue la etnografía documental, ¿no? Que básicamente me ha permitido pues retratar estas historias de estas mujeres, además abarcando un tiempo, un lugar muy determinado, que es el que se plantea en las preguntas, y que finalmente me va a permitir delimitar un poco también este planteamiento inicial y esta problemática inicial, ¿no? Y quisiera detenerme un poco acá, les voy a poner todas las fases que yo le llamo, que es un poco el proceso y la metodología que llevé a cabo, digamos, a lo largo de todo ese tiempo de trabajo del documental, ¿no? Y me gusta un poco compartir esto porque es lo que efectivamente se ve en el documental. Por ahí, no sé si habrá alguien que tuvo la oportunidad de ver el documental en lo que fue el estreno aquí en Perú,
pero y si no, es un poco esta la explicación de por qué vemos lo que vemos, ¿no? En primer lugar, un acercamiento a cada una de las mujeres, de las chicas que me acompañan, y que muy generosamente además conversan conmigo. Muchas son, en realidad todas son muy cercanas a mí. Yo empecé con un círculo muy, muy íntimo, muy cercano, amigas a quienes conocía durante muchos años, pero con quienes quizás no conversamos a profundidad sobre este tema, ¿no? Y converso con ellas, yo de manera privada, digamos, buscándolas en distintos momentos, durante mucho tiempo, y conversando un poco acerca de esta historia de vida de cada uno. En segundo lugar, lo que hacemos es, y aquí ya se involucra un equipo de realización audiovisual que me acompaña en el proceso, y que también gentilmente no solamente me acompaña en la parte técnica, sino también en la parte creativa del documental. Es acerca de la realización de unas líneas de tiempo. Esto es básicamente graficar lo que ha significado esta trayectoria, ese recorrido de sus vidas, en algún soporte tangible, y que puedan ellas dibujar creativa y libremente, mostrar cómo ha sido esta trayectoria, digamos, esta vida, ¿no? Ok, el tiempo. Después la parte de los videodiarios, digamos, que es donde yo les pido que ellas puedan grabarse a sí mismas, y que puedan compartir un poco su experiencia en el día a día. Esto es muy rico porque me da digamos, un resultado mucho más íntimo, porque ya no involucra participación de otras personas, sino ellas mismas. Y luego la 4 y 5, que en realidad es lo que se le conoce como la observación participante en la metodología de las ciencias sociales, que es ver, ¿no? Ver qué sucede con estas personas, acompañarlas en el proceso, tanto verlas solas como verlas y que estén conmigo, ¿no? Entonces esto es más o menos el resumen. Las chicas que han sido seleccionadas y que trabajaron conmigo ya en la última parte del documental, el último proceso, fueron las 3 que están seleccionadas aquí. De hecho se hizo un seguimiento con todas estas fases a 8 de ellas que pertenecían a estos lugares, ¿no?, de residencia. Y finalmente yo, que también de alguna forma soy parte del proceso, y que si bien al inicio no tenía yo la intención de aparecer de manera explícita en el documental, finalmente formo parte de la generación, y entonces estoy también ahí, ¿no? Un poco, ya para ir cerrando, la sinopsis del documental es esta. Ahora les quiero compartir lo que sería el tráiler del documental, para que puedan apreciar un poquito. El documental es esto: 3 retratos, 3 mujeres de diferentes partes de la ciudad de Lima, pertenecientes a esta generación senior, quienes a través de sus experiencias nos muestran cómo perciben el tiempo en la actualidad, analizando sus propias historias de vida, ¿no? Sus rutinas, combinadas con sus reflexiones cotidianas, van construyendo sus propias temporalidades y reconociéndose como mujeres dentro de la sociedad, ¿no? Un poco ese es el resumen. Estos son los personajes, ¿no? Simplemente los seleccionados fueron ellas 3. Las otras 5 quedaron como parte de la tesis, y como parte enriquecieron mucho más la parte escrita, digamos, de la tesis. Y finalmente esto, muy rápido nada más, que son una serie de hallazgos que yo les invitaría, si les interesa un poco el tema, pues a revisar la tesis, y a ver un poco con más detalle estos 9 puntos que yo resalto, ¿no? El tiempo libre, el tiempo como limitante para el desarrollo personal y profesional de todas ellas, el tiempo y el espacio para otros, ¿no?, de lo que hablamos al principio, este conflicto sobre todo que surge a partir de la maternidad en el caso de 2 de ellas, las referencias de cómo ser mujer a propósito de sus relaciones con la madre, el conflicto con la figura paterna, la relación con la ciudad y esa necesidad de moverse, también eso es algo muy presente en el documental. Bueno, la violencia de género, que sin duda existe y también se manifiesta en el documental, si bien desde un punto de vista muy íntimo, son puntos de quiebre en la vida de las personas que sufren esta violencia, ¿no? Esta idea de gestionar la intimidad, de compartir, de necesidad de dejar huella, de compartir sus propias historias de vida, una presencia muy sutil de lo masculino a propósito de cómo también repercute en esta construcción de sus temporalidades, digamos, con su relación familia, hijos, padres, hermanos, parejas, etc.
Y bueno, finalmente el último punto como hallazgo, pues la amistad como a modo de respaldo, ¿no? Intrageneracional le llamo yo, es un término un poco usado quizás, que habla justamente sobre cómo entre mujeres del mismo grupo etario, esta idea de la amistad puede ser un respaldo bastante significativo, ¿no? Entonces, solo para terminar, Miguel, creo que tengo posibilidad, ¿sí? Mostrar el tráiler. Sí, claro. Ya. Por favor, para ver. Gracias. Y bueno, cerrar un poquito con esta vista del tráiler, que les va a dar una breve idea de lo que traté de plasmar en el documental. A ver, espero que se escuche bien y se vea bien. No, decía un cuadrito en Excel donde pongamos en una columna los nombres de las chicas y enseguida en columnas sucesivas el número de la fase. Sandra, estoy sacándolo con las estadísticas para ver no solo su venta, sino también la compra, sobre todo, que nos ha hecho, pero lo estoy sacando con los márgenes del 2016. Bueno, este es un momento así apoteósico porque vamos a poner en práctica una nueva metodología de investigación. Así que créansela. Momento 4. En el 91 mis padres se separan y mi mamá era alguien un poco frágil en esa época y yo sentía más bien que tenía que protegerla. ¿Lo continúo? Ya. Sí, cortamos, Maya. Negrito que todos le llaman Baltasar. Lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, ya viene de tu parte, que es que te grabes lo que te comenté, que era una suerte de diarios, aunque no son de todos los días. Me importa más que me digas cómo te has sentido en esta semana con respecto a tu rutina y con respecto al tiempo que ha pasado. Me he puesto a pensar también mucho acerca de que el tiempo pasa, nos hicimos viejos y más gordos. Por ejemplo, mi hija este año acabó el colegio. Yo digo, ¿en qué momento? ¿En qué puto momento? ¿En qué momento he hecho toda esa secundaria? Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, esos años fueron interminables. Creo que la idea no era hablar sobre cuánto tiempo me hace falta, sino cómo vivo, cómo paso el tiempo. Pero sin lugar a dudas eso va a dar como resultado el tiempo me hace falta, porque todos vivimos el tiempo y ¿a quién le alcanza? O sea, ¿a alguno de ustedes le alcanza el tiempo para hacer todo lo que quieren hacer? A mí no. Listo, eso fue un pedacito para compartir con ustedes del documental. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, amigos, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Paola. Bien, solo quiero recordarles que si tienen alguna pregunta pueden ponerla por el chat o levantar la mano. Yo voy a hacer 3 preguntas rapiditas a cada uno de los ponentes y después escuchamos a sus preguntas, ¿no? A Sofía le pensaba, ¿no? Es interesante esta, digamos, tensión entre la ficción y la realidad, ¿no? Que constantemente has aludido, ¿no? Incluso como parte de la realización de la película, ¿no? Y a mí, no sé, me queda la impresión, ¿no? Que claro, Vallejo se ha convertido más, o sea, en un personaje de ficción más que en una realidad, ¿no? Hay casi una abstracción de Vallejo, ¿no? Vallejo es una presencia fantasmagórica, muy importante, sin duda, ¿no? Sobre todo, me imagino, en Santiago de Chuco, ¿no? O sea, sin embargo, es como que una presencia que atraviesa la peruanidad, pero que no se puede fijar, al menos eso es mi impresión.
yo lo que te quería preguntar, Sofía, es si a partir de la investigación y de tu película, ¿qué de real hay de Vallejo? ¿Qué de real nos queda de Vallejo, no? Porque me parece que hay como que mucho retazo de Vallejo, ¿no? Que finalmente es como que una abstracción más en el carácter ficcional, casi como aquel superhéroe que no sabemos si existió o no existió, ¿no? Está su influjo, pero no sabemos si es real o no, ¿no? Entonces quería preguntarte si, ¿qué queda de Vallejo de lo real? Aprovecho y hago las tres preguntas, ¿no? A Bruno le quería preguntar, o sea, pensaba un poco sí, pues, ¿no? O sea, Benny Anderson dice esto de la dificultad, digamos, para fijar la identidad, ¿no? Pero me ponía a pensar, o sea, ok, hay un correlato del contexto y de lo que sucede, ¿no? Y de la dificultad, digamos, por conformarnos comunidad, y eso se refleja, digamos, en los resultados deportivos. Y yo me ponía a pensar mientras escuchaba, ¿qué pasa entonces con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Colombia, ¿no? Que constantemente no solo van a los mundiales, ¿no? Sino que de alguna manera, digamos, no solo representan bien a Sudamérica, sino también al mundo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre ahí, no? O sea, sé que además estás muy enterado del deporte y del mundo internacional, ¿no? ¿Será que han podido construir mejores procesos identitarios? ¿Hay menos conflictos? No sé, pensaba en esa pregunta. Porque crisis, digamos, hay en todos los países, ¿no? O sea, crisis hay en Brasil, en Argentina, bueno, en la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Y para Paula, pensaba preguntarte cómo hacer un documental a partir de una investigación académica, ¿no? Pero vi tu tráiler y se me ocurrió una pregunta que quizás está más vinculada con la mesa de hoy día, ¿no? ¿Cómo hacer para precisamente, ¿no? Involucrarte como un personaje más, ¿no? En la película, ¿no? Siento que eres la gran protagonista en realidad de la película, al menos por el tráiler, ¿no? No sé si tuviste no sé si conflicto, pero sí alguna reflexión en relación a quiénes son los personajes, ¿no? Mis entrevistadas, a quienes estoy investigando, o yo, ¿no? La realizadora, que además también soy una senior, ¿no? O sea, eso me parece interesante también de indagar. Bueno, mil gracias. Sofi, después Bruna, después Paula. Ya, yo empiezo. ¿Qué de real hay en Vallejo? Yo creo que lo que hay de real en Vallejo es justamente todas estas ficciones en las que habita, ¿no? Que es lo más, no sé si auténtico es la palabra correcta para usar, pero lo más genuino en todo caso, y en todo caso es lo que a mí me interesa mirar, ¿no? Esa tumba vacía en el cementerio de Santiago de Chuco me parece lo más real que existe en el planeta, ¿no? No hay nada más real que una tumba que no contiene nada, pero que es capaz de disparar y contraponer, y hacer explotar estas dinámicas que genera a su alrededor, ¿no? Más allá de que esta idea de la declamación sea una costumbre aprendida, ¿no? Santiago de Chuco es un lugar en donde se enseña a declamar y se practica la declamación de manera, digamos, académica, ¿no? En los colegios se enseña, los niños se entrenan en la declamación, todos y todas se saben los poemas de memoria, más allá de que los entiendan o no los entiendan, eso es una discusión en la que ni siquiera que no tiene cabida desde la perspectiva desde donde podríamos mirar un espectador de afuera, ¿no? O sea, ¿qué están entendiendo, qué no están entendiendo? Están apropiándose de esa poesía, ¿no? Entonces, ¿qué de real hay? Eso, todo lo no real, me parece que es lo más real, ¿no? Todos los mitos que se construyen a su alrededor, ¿no? Las fantasías alrededor de lo que hizo, de lo que no hizo, por qué escribió esto, por qué no escribió esto, dónde vivía, cómo vivía, ¿no? Y todas las huellas que deja detrás en Santiago de Chuco, se corporalizan en la gente, ¿no? En la gente. Incluso hay
uno de los personajes, es algo bien bonito, uno de los personajes de la película, ¿no? El profesor Toro, así le dicen, Juan Ulloa, que le decían el profesor Toro, es dramaturgo y es profesor, y entonces en uno de los momentos de la peli él cuenta que él es experto en todos los géneros, ¿no? En todos los géneros, dice lírica, poesía, narrativa, épica, en todos los géneros, ¿no? Y que en un momento escribió una obra de teatro que se puso, que tuvo su puesta en escena y que fue un éxito en Santiago de Chuco, y que en algún momento uno de los personajes, y que la obra se basaba en un conflicto entre la minera y los campesinos, ¿no? Y en un momento uno de los campesinos, en un momento como central de la obra, o sea, como en un momento cumbre, uno de los campesinos tiene un texto, ¿no? Y el texto empieza, que no lo recuerdo exactamente, pero es algo así, ¿no? Que lo saquen de su boca aquellos que de Vallejo viven, ¿no? Así empieza el texto de este campesino, ¿no? Entonces, incluso en esa crítica sobre esta idea impostada del Vallejo como símbolo, ¿no? Que también es la idea que llega aquí, ¿no? O sea, a mí me interesa cuando Vallejo o cuando la poesía de Vallejo está en el aspecto o en el lado más cotidiano de la vida, ¿no? Pero no cuando llega, o sea, digamos, es otro tipo de interés, ¿no? Pero cuando llega aquí de forma cartonada, mucho más oficial, mucho más recubriendo modos, ¿no? Eso más bien me parece que es lo no real, ¿no? Lo real es cuando toca estas fibras como mucho más cotidianas y mucho más sin importancia, ¿no? Mucho más sin importancia, mucho más de la vida diaria. Gracias, Sofi. Bruno, sobre por qué no clasificamos y otras elecciones sí. Bueno, has hecho una buena pregunta y como suelen pasar con las buenas preguntas, no tengo la respuesta. O sea, puedo esbozar alguna hipótesis, ¿no? Hace poco, me acuerdo que cuando se dieron los resultados de las Olimpiadas, ¿no? Y como suele pasar, los países de Sudamérica que estaban arriba en cuanto a medallas eran Argentina y Brasil, ¿no? Entonces surgió ahí la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el resto no? ¿Por qué el resto le es tan difícil, ¿no? Conseguir mejores participaciones en ese tipo de eventos deportivos, ¿no? Y la respuesta tiene que ver con el hecho de que los argentinos, no vi tanto el caso de Brasil, pero sí vi la Argentina, de que los argentinos tienen una cultura de comunidad, ¿no? En torno al deporte que, por ejemplo, no tenemos en el Perú, ¿no? O sea, los argentinos, por ejemplo, sus amistades, sus grupos de pares, los hacen, ¿no? En un club de fútbol, ¿no? En un club de hockey, ¿no? Hay esa mirada de la subjetividad a partir de lo común, ¿no? A partir del conjunto de pares, ¿no? Yo creo que eso no suele pasar en nuestro país, o al menos si pasa, pasa de otra manera, ¿no? Somos un país lleno de burbujas, ¿no? De grupos, y entonces construir una idea de nación es más difícil. Argentina supo plantear este discurso del deporte como eje unificador, que nos ha costado mucho en nuestro país. Hay que recordar que en los 90 se sacó de la currícula escolar la educación física, ¿no? Eso te dice mucho de lo que piensa el Estado, ¿no? O lo que pensaba el Estado sobre el deporte. Recién hace poco volvió a entrar a la currícula, ¿no? Pero si bien hay una tradición, digamos, desde los 30 hasta los 60, ¿no? De que los políticos veían en el fútbol, por ejemplo, una oportunidad de civilizar, entre comillas, ¿no? A las masas, solamente he tenido esa mirada. Nunca he tenido la mirada de formar más bien una comunidad completa, porque somos un país que nunca ha sido comunidad, o que nunca ha querido verse como comunidad. Y eso creo que me ayuda a responder una pregunta que apareció en el chat de Mónica Villanueva, ¿no? Ella me pregunta, ¿qué lectura puedes hacer sobre el uso de la camiseta en la lideresa de Fuerza Popular? ¿De qué subjetividades se valió para ganar adeptos? Ahora, cuando clasifica la selección, el gran discurso
que se dio en los medios de comunicación, yo lo leí en algunos periódicos, era esa idea que es la idea que ha sido la clave del Perú desde la década del 90, ¿no? Que es la idea del hombre de éxito, ¿no? Del emprendedor, que a pesar, ¿no?, de todas las dificultades, con esfuerzo va a lograr triunfar. Que para mí es una lectura compleja, ¿no? Complicada, ¿no? O sea, no es tan así. No creo que sabemos de que no necesariamente que se esfuerce un montón logra el éxito. Hay un montón de casos así, ¿no? Personas que trabajan todo el día y ganan tan poco que no es que el éxito económico por lo menos no lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que Fuerza Popular, ¿no? De alguna manera recogió esa idea, ¿no? Y cayó en lo que somos como país, ¿no? Esa idea de que solamente son peruanos aquellos que piensan como yo y aquellos que siguen el discurso del emprendedor y aquellos que siguen el discurso del progreso económico. Los otros no tienen derecho a ponerse la camiseta. Si tú te pones si tú no sigues mi discurso, eres un antipatriota, ¿no? No quieres el bien del país, no piensas en el emprendedor, no piensas en la economía, ¿no? Y finalmente generaron el efecto contrario, ¿no?, que se esperaba de la selección. Es esta idea del eje aglutinador, ¿no? Esa selección nos tendría que representar a todos, seamos promercados, no lo seamos, ¿no? Seamos del norte, del sur, de la costa, de la sierra o de la selva, ¿no? Si tú utilizas la selección solamente para plantear tu discurso, vas a generar lo que se generó. Y por eso yo soy un poco místico también en estas ideas, ahí me pueden tirar de loco, pero creo de que los resultados que tuvo, por ejemplo, la selección en esos momentos, ¿no?, tuvo que ver con justamente el hecho de haberse emparentado con un discurso que no era unificador, ¿no?, que todo finalmente repercute en el ambiente y provoca que incluso un grupo que estaba tan unido como el de Gareca, de repente no pudiera funcionar en un momento que para ellos era importante. Pero bueno, esas son mis teorías místicas que no tienen ningún valor científico, pero que igual las suelto. Nada, eso es lo que quería conversar sobre eso. Gracias. Gracias, Bruno. Paula. A ver, tu pregunta difícil, mi querido Miguel. Un poco parte de todo el proceso, ciertamente el documental ha sido este involucramiento mío, ¿no? De cómo yo formo parte también del docu, de la narrativa del docu y un poco de lo que articula las historias de vida de estas tres mujeres, ¿no? Y ciertamente es algo que, como en algún momento lo mencioné en la exposición, yo no lo tenía ni mucho menos planeado, y es más, hasta lo rechazaba, ¿no? Porque yo decía que voy a estar apareciendo yo, suficiente con lo que ellas van a decir, que finalmente en lo que yo elija de sus palabras va a ser mi mirada también, ¿no?, de alguna forma. Pero también había que hacer un poco evidente este proceso, porque ciertamente se trataba del resultado de la tesis y de la investigación, y entonces nos fuimos dando cuenta de cómo mi presencia sí aportaba a la dinámica de la narración, ¿no? Y debo agradecer públicamente acá a Sofi, que ha sido mi asesora en la tesis, y que realmente fue la que me motiva mucho. Oye, ya, tienes que aparecer, Paula, o sea, evidentemente tú eres parte de esto, y tú eres una señal también, ¿no? Entonces, bueno, un poco convencida por ahí, dije, vamos a ir probando, ¿no? Entonces en el documental, quizás en el tráiler pareciera más que la presencia es más importante o más predominante, pero en el documental es algo más progresivo también, ¿no? No solamente yo, el equipo de realización, es decir, todo este proceso que nos parecía importante, de aquellas conversaciones, de aquellas reflexiones que yo hacía, que hacíamos con las chicas del equipo, que además todas éramos chicas, ¿no? Dijimos, hay que grabarlas, hay que registrarlas. En algún momento es probable que esto no sea de utilidad, y así fue, ¿no? Creo que complementa bien el proceso, como repito, muy a mi pesar en un inicio, pero que finalmente me doy cuenta que es bastante positivo, ¿no?, para la narrativa del documental.
y que creo que es parte de esta evidencia de la subjetividad en el proceso de creación y también en el resultado, ¿no? Porque ciertamente siempre hay subjetividad en cualquier producto que se haga audiovisual, ¿no? Siempre hay una mirada, siempre pasa por uno, pero quizás al hablar de cine etnográfico, por ejemplo, que es mi caso, documental etnográfico, creo que resulta muy importante que esto se haga evidente, ¿no? Nato, Pablo. Muchas gracias. Voy a hacer 3 últimas preguntas, una para Sofía, una para Bruno y una para Paula, ¿no? Que llegan por mensaje privado. Para Sofía, ¿cuánto dirías que la imagen de Vallejo incide en la subjetividad de los peruanos y peruanas, ¿no? Para Bruno, Mauricio Godoy pregunta si has podido revisar los documentales de Cholo, de Battiesti y Vía Satélite en vivo y en directo de Robles Godoy, y si encuentras similitudes en estas 2 producciones recientes con digamos, con los documentales que has estudiado, ¿no? Y para Paula, ¿no? ¿Qué tan difícil te fue que tus entrevistadas acepten abrir su intimidad en un documental que se puede ver en la pantalla grande, ¿no? Así que quizá empecemos de igual, ¿no? Sofía, después Bruno y después Paula, y con eso vamos cerrando, que tenemos que cerrar esto a las 7:30. Ya, ¿qué tanto incide la imagen de César Vallejo en la subjetividad? Esa es una pregunta interesante. Creo que suceden varias cosas, ¿no? Creo que lo que tenemos un poco, con lo que hemos convivido, con lo que convivimos desde lo oficial, desde los discursos oficiales, era justamente la motivación principal por la cual yo quería hacer esa película, porque quería ir contra eso, ¿no? Yo cuando era chica, bueno, yo crecí en una casa en donde mi padre tiene una biblioteca hermosa, hermosa no por ficha, sino hermosa por la cantidad de libros, ¿no? Que tenía. He leído mucho desde muy chiquita, y Vallejo estaba muy presente. Mi papá es un amante de Vallejo, como muchos peruanos y peruanas, ¿no? Y me acuerdo que teníamos una trila en la mesa y estaba abierto siempre una de las obras completas, y siempre estaba abierto una página, ¿no? Y siempre se leía algo, después del almuerzo, antes del almuerzo, en la mañana, Entonces, para mí, crecer con eso, al contrario de lo que pueda significar esta idea del Vallejo triste, el Vallejo angustiado, melancólico, que se lamenta, no sé qué, para mí era un juego, ¿no? Para mí era un juego, ¿no? Y más bien la imagen con la que yo crecí era de este Vallejo jocoso, irreverente, ¿no? Irreverente, que jugaba con las palabras, que es un poco lo que yo he querido hacer con las imágenes en mi peli, no sé si lo he logrado, ¿no? Que jugaba con los códigos, con los sentidos comunes, que se burlaba un poco de su lector, ¿no? Inventando palabras, cambiando órdenes, ¿no? Haciendo que las cosas, que las sonoridades se conviertan en formas visuales, ¿no? Pero claro, luego en el mundo, digamos, cotidiano, Vallejo es serio, oficial, es aquel que recitan los presidentes, ¿no? Es aquel que todo el mundo se sabe algunos versos de memoria porque se los tiene que saber, ¿no? Entonces el símbolo se va vaciando, ¿no? Entonces, ¿qué tanto hay de Vallejo en los peruanos? Yo creo que mucho más de lo que creemos, pero mucho menos de lo que performamos, ¿no? Performamos ese Vallejo intelectual. Ese no hay, ¿no? Pero está el otro, ¿no? El cotidiano, que es el que a mí me gusta, el que yo encontré en Santiago de Chuco también, ¿no? Y el que me hace regresar a mi casa de infancia, ¿no? El que está ahí en los desayunos, en los almuerzos, el que habla de las heces y de los excrementos y que se burla de que un bizcochero pasa cantando por la ventana, y tontería y media que finalmente termina siendo fundamental, ¿no? Y un Vallejo que además juega mucho a ser niño, ¿no? Y creo que es algo que en la peli también he intentado, no digo que lo he logrado, que he intentado hacer, porque la figura de la infancia no está como la inocencia del no saber, tampoco está como el niño tierno, sino que la figura de la infancia está como esa imagen que te acerca a la naturaleza, ¿no? A la existencia, a lo más humano, a la condición humana más fundamental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para responder esa pregunta, está creo de diferentes maneras, pero creo que no está tanto de la forma como a mí me gustaría, ¿no? Está más oficial de lo que el mismo Vallejo es. Yo creo que él no aguantaría lo que ahora significa, ¿no? Yo creo que no lo aguantaría, me parece.
Bueno, Sofi, gracias. Incluso en los discursos presidenciales están. Bruno. Bien, bueno, sí he visto la de Batieski, no he visto la de Robles Godoy. Creo que sí, ¿no? Me parece que en el caso de Cholo, ¿no? que parte también de la revolución velasquista, hay un intento por construir desde lo que no existía, ¿no? O en todo caso, de reconfigurar la historia, ¿no? Me parece poderosísima esa escena de Cholo, en el cual el entrenador, ¿no? le dice Cholo, Cholo, Cholo a Sotil, ¿no? Lo llama, hasta que Sotil molesto le dice, yo no me llamo Cholo, me llamo Hugo, ¿no? Como buscando reivindicar su nombre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y me parece también muy, ¿cómo no encuentro la palabra perfecta? No es interesante, pero me gusta, o sea, como lo que habla ahorita, Sofía. Muy rico, en todo caso, que hay una mejor palabra, quizás se me va a ocurrir más adelante, pero muy rico el hecho de que Hugo Sotil sea un artista, ¿no? Que en varias partes de la película está pintando, ¿no? Rompiendo todo tipo de estereotipo que se le podía plantear, ¿no? Entonces, esa película es un intento, ¿no? Por integrar, ¿no? A las comunidades indígenas altamente postergadas antes de la revolución de Velasco, de mostrarlas como parte del país, ¿no? Esa película fue uno de los tantos intentos, ¿no? Como, no sé, como el niño Manuelito, ¿no? Y bueno, tantas cosas que sabe Miguel gracias a su libro, ¿no? de Velasco, que nos ha hecho observar de las industrias culturales. Pero sí, yo creo que lo que plantea Mauricio apunta bien, ¿no? Al hecho de que en ese momento esa cinta intentaba de alguna manera integrarnos y mostrar nuestras diferencias y aceptarlas, ¿no? Es una pena que ni Cholo, ni al parecer estas películas de esos documentales de la clasificación de Perú nos ha hecho reflexionar, porque lo que hemos visto pocos años después es más tender a la separación que a la integración, ¿no? Y no por eso no me parecería raro de que una vez más fracasemos en el intento de ir al Mundial, ¿no? Un país que no está unido difícilmente logre dar un paso adelante. Eso. Gracias, Bruno. Paula. A ver, la pregunta sobre qué tan difícil fue que las mujeres del documental pues se abran, ¿no? a su vida íntima, privada. Ciertamente debo decir que no fue tan difícil y probablemente sea parte de la relación que yo tenía con ella, ciertamente, de la suerte, de como querramos llamarle. Pero yo creo que hubo mucho trabajo honesto desde un principio y creo que eso es fundamental, ¿no? Cuando uno está haciendo una investigación, decir qué cosa está buscando o, digamos, cuáles son sus dudas, cuál es el objetivo de ponerse a conversar con alguien y decirle sinceramente, ¿no? Estamos haciendo esto para esto. Eso como consejo, de repente aquí habrán estudiantes o interesados en la investigación y que también están un poco en esta línea de trabajar con la subjetividad o con lo que uno personalmente puede aportar, ¿no? Y con las relaciones humanas que a veces son tan complejas. Entonces, desde un principio a las chicas, a las 8 chicas que, como digo, generosamente compartieron su tiempo conmigo y sus historias de vida, realmente siempre se les dijo, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cuál es el fin? Y que tengan la total libertad de decir, pues, esto no quiero que lo pongas, ¿no? Esto edítalo, pero nunca pasó, fíjate, nunca pasó, ¿no? Nunca ninguna de ellas me lo dijo así, ¿no? Al contrario. Y también fue un proceso, eso es algo a resaltar, ¿no? No es que de frente uno va y le lleva las cámaras encima y se pone a hablar con ellas de su vida íntima, ¿no? Tampoco es así. Hay un proceso donde poco a poco uno se va acercando a ellas, yo de manera más privada, digamos,
al inicio y luego con un equipo. Entonces, este proceso también ayuda, ¿no? A que fluya un poco esto y no sea complejo, no sea tan difícil como aparentemente puede ser. Claro que siempre digamos, la prueba de fuego final es la muestra, ¿no? El estreno, que es lo que hace poco fue y que tuvo la oportunidad de que ellas fueran a verse. Y felizmente fue muy positivo, ¿no? Eso. Gracias, Paula. Mil gracias. Y bueno, buenos augurios para el trayecto de la película, igual para Sophie, ¿no? Tenemos que ya cerrar la mesa. Quería agradecerles principalmente a ustedes, a Sofía, a Bruno, a Paula por las ponencias súper interesantes, por las primicias también, ¿no? Y por sus respuestas. También agradecer al Vicerrectorado de Investigación, a la Oficina de Eventos y Viajes, que nos ha dado una mano enorme en la organización, al Departamento de Comunicaciones, que siempre también nos apoya en todas nuestras locuras, ¿no? Sobre todo Jorge, Noel y a todo su equipo, ¿no? Y quiero aprovechar, ¿no? el pánico para avisarles, ¿no? También a los asistentes, ¿no? Este año lo que queremos es hacer una convocatoria para integrar nuevos integrantes, profesores, estudiantes interesados en la comunicación y las subjetividades para integrarse a nuestro grupo, ¿no? Entonces, estén atentos y atentas porque en pocas semanas seguramente saldrá la convocatoria y nosotros estaremos felices de integrar a nuevos integrantes para, ¿no? Precisamente seguir indagando, investigando, haciendo, conversando y discutiendo, ¿no? sobre estos temas que nos interesan. Nuevamente, mil gracias a todos y a todas y seguramente nos vemos pronto en alguna otra oportunidad, ¿no? Que estén bien. Gracias a todos y a todas. Gracias, Miguel. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Chao, chao. Chao.